En los últimos meses, muchos medios de comunicación, entidades financieras y expertos ya no hablaban sobre si China podría adelantar a Estados Unidos y convertirse en la economía más grande del mundo. No, ya no se hablaba de esta posibilidad, sino de cuándo esto ocurriría. Ya que responder esta pregunta es de importancia global y urgente no solo para los directores de empresas que deseen saber qué mercado será el más rentable a largo plazo, o para los inversores que se preguntan sobre el futuro del dólar como moneda de reserva global, sino también para los señores de la guerra que buscan puntos de tensión geopolítica para desarrollar sus estrategias, como Reino Unido, que acaba de enviar buques de guerra a las aguas internacionales cerca de China. Sin embargo, en esta última semana empiezo a ver artículos de respetados medios financieros occidentales que empiezan a cambiar su retórica, en concreto a cuestionar que China pueda superar a Estados Unidos. Y recuerdan cómo Japón iba por el buen camino de superar a Estados Unidos y fracasó estrepitosamente. Así, por ejemplo, la agencia de noticias Bloomberg en un reciente artículo ha analizado varios escenarios para entender cuándo China superará a Estados Unidos. Pero la conclusión apresurada de este medio estadounidense es que al parecer eso podría nunca suceder. ¿Se basan los autores del artículo en conclusiones reales o es que los medios occidentales han empezado una nueva serie de ataques mediáticos contra China para intentar aislarla, demonizarla y que ésta nunca supere la economía estadounidense? Hay datos de impacto, debo reconocer, pero la información presentada por algunos medios afines a Washington tienen ciertos sesgos, y eso es precisamente lo que vamos a analizar. Soy Gabriel Bulgakov, no se pierdan este impactante video, y si les gusta el video pónganle like, si no les gusta pónganle dislike. En Pekín, donde el Partido Comunista Chino celebró recientemente sus 100 años de historia, el presidente Xi Jinping adelantó que su país va por el buen camino y dijo con firmeza: la nación china avanza incontrolablemente por el camino de una gran renovación. Y es que los datos no mienten. Cuando al comienzo de la pandemia, China, al igual que varios países asiáticos como Singapur, Corea del Sur o Japón, pudo contener la propagación del virus y su economía incluso continuó creciendo a un ritmo moderado, Estados Unidos, al igual que muchos países occidentales, enfrentaba cientos de miles de muertes y una recesión económica. En ese momento, en el mundo, muchos se inclinaron a estar de acuerdo con las declaraciones como las proclamadas hace poco por Xi Jinping. Pero la recuperación inesperadamente rápida de la economía estadounidense ha demostrado cuánta incertidumbre sobrevuela entre ambas potencias y en el mundo en general. Si Xi Jinping logra impulsar reformas de crecimiento económico y su rival, el presidente Joe Biden, no cumple sus promesas de mejorar la infraestructura e impulsar el empleo, China podría asumir la posición de liderazgo que Estados Unidos ha mantenido durante las últimas décadas ya para el 2031, vaticina la agencia Bloomberg. Pero según la agencia de noticias estadounidense, las cosas están lejos de ser tan simples. Los aranceles y las restricciones comerciales están obstaculizando el acceso de China a los mercados globales y a la tecnología punta. Mientras el gasto fiscal chino causado por el COVID-19 ha llevado la carga de la deuda china a niveles sin precedentes. La pesadilla de Xi Jinping es la repetición de China del escenario que atravesó Japón, y es que este país asiático también fue anunciado como un posible sucesor de Estados Unidos antes de que entrara en un periodo de estancamiento hace 3 décadas, por lo que según algunos la combinación de reformas fallidas, el aislamiento internacional y una posible gran crisis financiera son factores que podrían detener a China antes de que alcance el objetivo de ser reconocida como la primera economía del planeta, asegura Bloomberg. No podemos descartar por completo la posibilidad de que las estadísticas oficiales sobre China estén significativamente exageradas. A los escépticos les gusta enfatizar especialmente esto, pero si esto es así, entonces el rezago de China, la segunda economía del mundo con respecto a Estados Unidos, puede ser mucho más significativo de lo que se cree, destaca la agencia Bloomberg.
Antes de continuar con el análisis de Bloomberg, que es bastante crítico con China, me gustaría recordar un par de datos recientes. Por ejemplo, a finales del 2020, en plena pandemia, el Centro Británico de Investigación Económica y de Negocios señaló que China desbancará a Estados Unidos como la mayor economía del mundo en el 2028, 5 años antes de lo que estaba previsto, al tiempo que la India se convertiría en la tercera economía del mundo en 2030, lugar que actualmente ocupa Japón. A principios del 2021, otra noticia sacudía a Washington cuando la Agencia Europea de Estadísticas Eurostat informó que China superó a Estados Unidos en el 2020 por primera vez como el principal socio comercial de la Unión Europea. La agencia también detalló que las exportaciones de la Unión Europea a China y las importaciones de China al bloque aumentaron significativamente, mientras que los intercambios comerciales entre el viejo continente y Estados Unidos cayeron drásticamente. Paralelamente, todo el mundo informaba a principios de este año que China superó a Estados Unidos como el principal destino mundial de nuevas inversiones extranjeras directas, lo que significa un giro hacia Oriente, donde empiezan a ubicar el centro de gravedad de la economía global. Todos estos datos nos dicen que China pronto será el centro económico mundial, pero los medios de noticias estadounidenses empiezan a contarnos otro cuento. En su análisis, Bloomberg utiliza el PIB nominal en dólares estadounidenses, ampliamente reconocido como la métrica más apropiada para medir el poder económico. Así que, teniendo en cuenta la paridad del poder adquisitivo y las diferencias en el costo de vida, China ya ocupa el primer lugar, afirma Bloomberg, antes de mirar a China desde otra perspectiva. Y es que la tasa de crecimiento de la economía a largo plazo está determinada por 3 factores. El primero es el tamaño de la fuerza laboral. El segundo es la cantidad de capital fijo, que incluye todo, desde las fábricas hasta infraestructura de transporte y redes de comunicación. Y finalmente, la productividad laboral. En otras palabras, qué tan efectivamente se combinan los dos primeros factores. En todas estas áreas, el futuro de China no es tan floreciente como muchos pueden pensar, subraya Bloomberg, antes de meterse de lleno con la fuerza laboral china. Y es que en este aspecto todo es muy simple, cuanta más fuerza laboral haya, mayor es el crecimiento y viceversa. Y aquí es donde China enfrenta su primer desafío. La baja fecundidad, un legado de la política de una familia, un hijo, está llevando a que los valores máximos de la población en edad de trabajar ya estén rezagados. Si la tasa de natalidad sigue siendo baja, entonces, según las previsiones, en 3 décadas el tamaño de la población activa podría disminuir en más de 260 millones de personas, es decir, en un 28%. Al darse cuenta del problema, China cambió su política en esta área. En 2016, a las familias chinas se les permitió tener 2 hijos y este año ya se les permite tener hasta 3. Pero hay que esperar al menos un par de décadas para que estas personas entren al mercado laboral, por lo que lo más probable es que China aumente la edad de jubilación, obligando a las generaciones mayores a trabajar más tiempo. Pese a todo, existe la posibilidad de que China fracase en sus reformas demográficas, más que nada porque la clase media china ha crecido y los precios de la vivienda y el costo de la educación también, por lo que no hay que esperar que las nuevas familias decidan tener más hijos, aunque las leyes se lo permitan. Los factores de los costos pueden ser un impedimento para que las familias jóvenes se animen a crear familias numerosas. Ya el tiempo lo dirá. Con una fuerza laboral en contracción y un gasto de capital excesivo para modernizar trenes, ferrocarriles, aeropuertos, industrias y sectores como el Internet con sus torres 5G y la inteligencia artificial, la productividad laboral es clave para el futuro crecimiento de China. La mayoría de los economistas occidentales coinciden en que las posibles medidas para aumentar la productividad en China debería ser la abolición del poco efectivo sistema hukou, que ata al empleado al lugar de nacimiento. Los programas piloto a pequeña escala que se están llevando a cabo en las grandes ciudades para eliminar el sistema hukou no está siendo del todo efectivo,
Pero los líderes de planificación económica de China tienen su propio plan y creen en él. Después de todo, China ha experimentado muchas transformaciones exitosas que hasta ahora han estimulado el crecimiento económico. No obstante, todavía les queda mucho por hacer. Según la previsión de Bloomberg, para el año 2050 la productividad de la economía china crecerá hasta el 70% del nivel de la de Estados Unidos, por lo que alcanzará valores bastante buenos para países desarrollados. No obstante, la agencia estadounidense de noticias se pregunta, ¿alcanzará China el nivel de desarrollo prometido gracias a la mejora de la calidad de la mano de obra y las soluciones tecnológicas progresivas, en lugar de un aumento de la masa de trabajadores y una inversión sin fin? Y la misma agencia responde, para gran pesar de China, no todos los factores que determinan las perspectivas de su crecimiento económico están bajo control, y subraya que los problemas chinos son numerosos. Para darle fuerza a su teoría, Bloomberg cita una reciente encuesta que refleja que el 76% de los estadounidenses tiene una opinión negativa de China, y este es un récord, dice. Y es aquí donde me pregunto, ¿cómo no va a ser un récord si Trump le declaró la guerra comercial y los medios de comunicación locales lo único que hacen es demonizar a China? Pues es obvio que los medios influyen en las masas, y es obvio que los estadounidenses van a tener una opinión negativa de China durante mucho tiempo, porque es el país que le va a arrebatar el primer puesto. Es obvio que se desarrolle cierta bronca si alguien te arrebata el primer puesto. De un estudio de economistas del Fondo Monetario Internacional se desprende que el PIB de China podría caer hasta en un 8% para el 2030 si Estados Unidos logra que el mundo se divida en dos esferas de influencia, y Estados Unidos logra influenciar en sus aliados tradicionales para ponerlos en contra de China. Como sabemos, los aliados de Estados Unidos son las principales potencias del mundo: Canadá, Australia, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur. Y lo que Estados Unidos precisamente está haciendo es poner a estos amigos en contra de China. El siguiente dato se cuenta solo. Del estudio del FMI se desprende que si las relaciones entre China y Estados Unidos y las demás potencias mundiales se mantienen estables, el panorama para China se muestra prometedor. ¿Qué haces si en una carrera de coches alguien se te adelanta? Exacto, si eres tramposo le pones palos en la rueda. Y eso es justamente lo que está haciendo contra China, la que aún es la primera economía mundial, o como la llaman algunos, el país de las libertades, amante de la democracia, la globalización y el libre mercado, cuando les conviene. La agencia Bloomberg también sugiere que una crisis económica mundial como la del 2008, que fue derivada por la quiebra de Lehman Brothers, podía llevar a China a una profunda recesión, con lo que podría perder una década de crecimiento económico, el cual sería cercano a cero. Hasta da la impresión que Bloomberg propone crear una crisis económica para detener el desarrollo de China. Espero que eso solo me parezca, pero el análisis económico de Bloomberg, uno de los medios financieros más influyentes del mundo, me ha parecido bastante tendencioso. Bloomberg recuerda que, entre otras cosas, existe un escepticismo generalizado sobre la confiabilidad de los datos oficiales de crecimiento de China. Según un estudio de economistas de la Universidad China de Hong Kong y la Universidad de Chicago, el crecimiento real del PIB chino entre 2010 y 2016 fue de 1,8 puntos porcentuales, que es inferior al calculado según los datos oficiales. Si China ha entrado realmente en un periodo de crecimiento lento, será más difícil superar a los Estados Unidos de América, concluye Bloomberg. No sucederá mientras esté en mi lugar, dijo Biden cuando se le preguntó sobre las ambiciones de China de convertirse en la primera economía del planeta. No sucederá porque la economía de Estados Unidos seguirá creciendo, zanjó Biden. Tanto para Estados Unidos como para la República Popular China, el camino hacia un crecimiento más rápido pasa por un aumento de la fuerza laboral, una mejora en la productividad y el desarrollo de tecnologías innovadoras.
Los paquetes de infraestructura de Estados Unidos, que implican una inversión inicial de $1 billón, están dirigidos precisamente a estos objetivos. Es por ello que se cree que el crecimiento acelerado de la economía de Estados Unidos podría retrasar el plan de China de convertirse en la primera economía del planeta. Ya el tiempo nos lo dirá. Bloomberg, al final de su artículo, saca una conclusión rápida favorable a China. Si todo va bien para China, desde las reformas internas hasta las relaciones internacionales, a principios de la próxima década podrá competir con Estados Unidos de igual a igual, y luego adelantar a Estados Unidos. Pero acto seguido hace un análisis más profundo para asegurar que China no va a superar a Estados Unidos y augura reformas chinas que se estancarán, relaciones internacionales que se deteriorarán y una fuerza laboral en declive, no sin antes recordar que una crisis financiera podría convertir a China en el número 2 de Estados Unidos indefinidamente. Bloomberg ha pronosticado las tasas de crecimiento de China y Estados Unidos basándose en un conjunto estándar de impulsores de crecimiento económico, que tienen en cuenta la mano de obra, el capital y la productividad. Al mismo tiempo se propusieron opciones de pronóstico medio, alto y bajo basadas en posibles escenarios para el desarrollo de China, tomando en cuenta varios factores. En resumen, para Bloomberg, China está condenada a ser por muchos años la segundona de Estados Unidos. ¿Qué tanta objetividad hay en su análisis? Pues no lo sé, ya me lo dirán ustedes. Pero recuerden lo mencionado al principio, numerosos estudios de prestigiosas universidades y entidades financieras del mismo Estados Unidos pronostican que China superará a Estados Unidos a finales de la presente década. Si eso es bueno o malo para el resto del mundo, pues no lo sé, depende de las relaciones que sus países mantengan con China. Ya el tiempo nos dirá si China cumple su objetivo o no. Pero creo que lo importante es que haya oportunidades para todos los países, sin bloqueos, sin sanciones, sin hipocresía. Y sobre todo, que todos vivamos en paz. Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quién. Denle like al video si les ha gustado, denle dislike si no les ha gustado. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.